Vamos a ver el día de hoy la herramienta de edición de sólidos. Primero vamos a ver básicamente las características que debe tener un sólido, si ustedes lo van a crear. Un sólido puede ser cualquier grupo o componente que tenga la geometría cerrada y que no tenga excedentes que no formen realmente un sólido. Por ejemplo, esta caja. Voy a hacer una copia de esta caja. Para seleccionar todo, recuerden que con darle 3 clics se seleccionan todas las caras. Entonces, con la herramienta mover, voy a, presionando control, hacer una copia. Hasta aquí no son sólidos. Entonces, a esta le voy a hacer una línea adicional para que vean la diferencia. Por ejemplo, si a este le doy 3 clics y lo hago grupo, aquí tengo un grupo. Ahora con este voy a hacer lo mismo y lo voy a hacer grupo. Ahora voy a seleccionar este y aquí donde dice Entity Info vemos que dice Solid Group. Ahora vamos a ver este otro. Lo selecciono y aquí nada más dice Group. Este no es un sólido realmente porque tiene una línea que no cierra la geometría como un sólido. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes, vamos a hacer un pad. Vamos a pensar que este es nuestro pad. Le voy a hacer un arco. No importa mucho, es solo para ejemplificar. Y este es nuestro pad. Entonces vamos a pensar que esta figura, voy a hacer un círculo, con las flechas podemos cambiar la dirección del círculo. Se cuenta. Ustedes empiezan su círculo y aquí les da la opción de cambiarle la dirección. Desde que lo empiezan, ahí está. Vamos a darle un espesor. Bueno, aquí nada más es para el ejemplo, no es tanto el tema del modelado en sí, sino qué características deben tener los modelos. Entonces voy a seleccionar este pad y con el Follow Me vamos a hacer un tubo. Ahora, le voy a invertirle las caras. Ya saben que prefiero las caras blancas por si lo usamos para renderizado, qué sé yo. Entonces vamos a hacer la selección de esta forma. Igual vamos a hacer dos ejemplos. Si nosotros seleccionamos todo esto y lo hago grupo, puede ser grupo, puede ser componente. Lo voy a hacer grupo, vamos a seleccionarlo y aquí me dice group. Esto es seguramente porque en la selección también elegí el pad. Entonces cuando hagan este tipo de sólidos, asegúrense de no seleccionar el pad para no tener esta línea excedente. Voy a borrarlo. También si los bordes no tienen regularidad como este, también puede generar fallos su modelo para hacer un sólido. Bueno, este tampoco me es útil. Por decir, en una esfera, si ustedes trazan una esfera, vamos a hacerla con 50 lados de determinado tamaño. Ahora vamos a hacer entonces aquí adentro un círculo, igual con las flechas le cambiamos la dirección. Vamos a hacerlo así. Entonces seleccionamos el pad, Follow Me y hacemos la esfera. Bueno, igual a esta le voy a cambiar le voy a invertir las caras. Bueno, esta esfera todavía no la convierto en grupos, entonces si yo le doy clic derecho, aquí no me da la opción ni de sólido, de grupo, ni de componente. ¿Qué tengo que hacer? Igual le doy 3 clics para que me pueda dar la opción de grupo. Ahorita lo voy a manejar con grupos, pueden funcionar también los componentes.
ahorita estoy aquí con, este es un solid group y este también es un solid group. De una vez voy a hacer unas copias para empezar con el ejercicio. Vamos a ponerlo aquí y voy a hacer unas copias. Para ir viendo las herramientas. En realidad, las herramientas con que se posicionen encima y les dice cómo es que trabajan. Vamos a hacer también una caja hueca. Esto es nada más para que vean algunas de las herramientas que función tienen. Y también la voy a hacer grupo. Funciona igual con componentes, es exactamente lo mismo, solo que los componentes tienen más características. Entonces vamos a empezar a probar. La herramienta que más utilizo para este tipo son las de subtraer. Entonces vamos a darle aquí donde dice subtract. Se selecciona primero la entidad que se va a eliminar. Vamos a pensar que es la esfera y ya después a la que se le va a quitar. Entonces aquí le eliminé la esfera al otro grupo. Los sólidos podemos verlos entonces como grupos con características de sólidos. Vamos a llamarles así. Ahora, hay variantes de esta herramienta. Por ejemplo, aquí dice que esta funciona como una intersección y esta funciona muy parecido a la subtracción. Vamos a darle aquí clic. Primero este y luego este. Aquí se ve que ya hizo una operación. La diferencia es que se quedan las partes. Por ejemplo, voy a moverla. Se queda esta como esta, pero se quedó la otra parte. Es decir, se quedan los elementos de esa operación. Ahora, una cuestión que tienen estas herramientas es que normalmente para hacer la operación se utilizan únicamente dos elementos, no da la opción de varios elementos simultáneamente. Vamos a probar con otra herramienta. Outer Shell. Esta herramienta, si por ejemplo nosotros tenemos les decía que funcionaba igual con grupos que con componentes. Si aquí le doy componente y le doy tapa, esto es lo que pasa con los componentes, que es un poco más laborioso y la idea es que sea un poquito más rápido. Bueno, entonces este elemento lo voy a poner en la parte de arriba. Ahí. Tiene un huequito. Pero a ver, vamos a ver. Sí, tiene un huequito. Bueno, vamos a probarlo así primero. Vamos a copiarlo. Lo que quiero que vean requiere que no tenga este huequito. Entonces vamos a editar este sólido. Así. Ok, ahora sí ya me lo cierro. Vamos a ver. Si nosotros aquí tenemos la herramienta Outer Shell y Union. Si se fijan, el icono es muy parecido. Vamos a usar primero Union. Igual primero, ahí tenemos la unión. Si nosotros aquí cambiamos el estilo visual por X-Ray, vemos lo que hizo. Las unió y respetó el hueco. Pero ahora vamos a ver qué pasa con Outer Shell. Se da clic en este y en este. Entonces, si ustedes aprecian con esta vista transparente que es de rayos X, con el Outer Shell lo que nos cuenta es la geometría externa. Y entonces
los vacíos desaparecen. ¿Ok? Bueno, entonces ya revisamos varias de las herramientas. Ahorita vimos Outer Shell. También ya vimos este de Trim, Subtract y la unión. Bueno, ahora vamos a ver lo que es Intersect y Split. Split es a Intersect, lo que Trim vendría siendo a Union. No, vendría siendo a Subtract. Vamos a ver, vamos a cambiar la vista. A la vista normal. Y vamos a ver con esta última. Intersect. Vamos a hacer una copia más. Para que vean la diferencia. Le doy Intersect. Selecciono el primer elemento. Y ahí se ve. Entonces, lo que hace Intersect es que las partes que se intersectan de ambos sólidos es la que se respeta. Entonces, si nos vamos a Split, es algo muy parecido. Pero aquí nos deja las partes o las piezas resultantes. Entonces, va a haber ocasiones en que se requiera tener todos los elementos. Para, pues a lo mejor si este fuera varias piezas de un mismo objeto, pues ya tenemos las partes. Entonces son muy útiles todas las herramientas en realidad. Y el único detalle que yo veo en los sólidos de Sketch es esta cuestión de que normalmente para la operación se usan dos elementos. Vamos a ver un ejemplo con estas piezas que puse aquí. Esta es una pieza muy sencilla, son una especie de tachuelas. Para modelarlo, pues hice con el Follow Me a partir de este tipo de perfil. Pero bueno, la idea era un poquito hacerlo más rápido. Entonces, vamos a mover porque estos elementos yo los hice para generar perforaciones con un cierto tipo de precisión. Ahora voy a moverlo de nuevo. Ahí está. Entonces, aquí tengo varios elementos independientes. Todos son grupos sólidos, como dice acá. Este también es un grupo sólido. Voy a hacer una copia, ya la tengo aquí, y ahorita van a ver. Si yo quisiera, por ejemplo, generar perforaciones, o irme a Subtract, selecciono, en este caso, el elemento, y luego al que se lo quiero quitar, y queda la perforación con el diseño que yo quiero. Se me hace una cosa muy práctica con este tipo de operaciones, porque hacerlo esto de la forma tradicional en Sketch se llevaría mucho el proceso. Pero tendría que hacerlo perforación por perforación. El elemento y luego quitarlo. Si es un detalle grande donde quiero hacer muchas perforaciones, no me da la opción, vamos a verlo, de hacerlo múltiple. No da esa opción. Tiene que ser uno por uno. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Aquí tengo lo mismo y con esto prácticamente ya concluimos. Puedo generar toda esta geometría como si fuera un sólido, como lo vimos en los ejemplos iniciales. Aquí usé los mismos, entonces los voy a explotar y luego los voy a volver a crear. Entonces aquí le voy a dar Explode. Estos ya no son sólidos, son elementos normales de Sketch. Y ahora lo voy a convertir en un solo objeto. Make Group. Voy a seleccionarlo y aquí me sigue marcando que es un sólido. Entonces voy a mover esto. Igual. Y voy a repetir la operación. Subtract. Selecciono este grupo y luego este otro. Y así es como lo puedo resolver. Es decir, pueden trabajar de la misma forma. Y si quieren, antes de hacer la operación, vuelven a crear el grupo a partir de cero. No funcionaría de la misma forma si es un grupo que a su vez contiene otros o un componente que a su vez contiene otros.
no siempre va a funcionar, sino es que la mayoría de las cosas no va a funcionar. Entonces esta es la solución a este tema que pasa con los sólidos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Cualquier comentario pueden ponerlo en la parte de abajo o también en lo que es la página de Facebook. Gracias, espero tenerlos de vuelta. Este ejercicio se hizo porque tenemos considerado hacer un par de modelos con sólidos y probablemente se requiera tener este repaso a la mano. Hasta la próxima.